Muy bien. Isaías capítulo 1, del 1 al 9, vamos a ver un resumen, un compartir esta noche, que nos dice el profeta Isaías, la palabra de Dios. Dice así, Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielo y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigado aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento del extraño, perdón. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Muy bien, el profeta Isaías es uno de los profetas más conocidos como el profeta mesiánico, porque es un profeta mayormente que la mayormente de sus enseñanzas va a hablar referente al Mesías. Una parte habla hacia el pueblo de Israel y otra parte habla sobre lo que es el Mesías. Este profeta va a exhortar a estos reyes de estos tiempos porque su acción, su vida, estaban dando prácticamente desviándose de las cosas de Dios. Qué triste conocer y saber que estos reyes, teniendo la Torá, teniendo a Dios, teniendo el conocimiento de lo que Dios había hecho durante el transcurso del pueblo de Israel, aún así conociendo, se estaban apartando de Dios. Su corazón estaba prácticamente alejándose de Dios porque más estaba impulsando a los ídolos que buscar del Dios verdadero. Es triste ver justamente cómo el ser humano rápidamente se está olvidando del verdadero Dios. Ya no tomamos a Dios como el Dios vivo y verdadero, sino lo tomamos como prácticamente como un Dios, como un simple imagen o ídolo, y lo queremos prácticamente a Dios, yo puedo decir, como queremos sorprender a Dios con ciertas actitudes, ¿no? Haciendo una vida religiosa, ¿no? O queriendo, pues, justamente mostrar una acción bondadoso. Pero lo que Dios busca no tanto es querer sorprenderlo a Él, sino lo que Dios busca siempre la obediencia. Es lo que siempre ha buscado Dios del inicio del hombre. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, los primeros hombres en la tierra, Dios siempre ha buscado la obediencia al hombre. Solamente Dios pide obediencia, nada más. Pero qué rápido nos olvidamos de esa palabra de obediencia. Adán fue el primero que desobedeció a Dios. Y sencillamente, y hasta hoy en día, toda la gente, mucha de la gente, perdón, aún los hijos de Dios, los cristianos, todavía estamos alejándonos de esa palabra que Dios busca, la obediencia. Y dice justamente Isaías, al ver que estos reyes se estaban alejando, Isaías le dice, oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios pone como testigo a estos, a su creación. Oíd cielo. La creación es una creación que tiene vida para Dios. La Biblia dice de que Dios conoce las estrellas y los llama por su nombre. Dios conoce los planetas. Dios sabe
dice de que todo el sistema planetario obedecen a Dios. Todos están bajo el dominio de Dios. No existe nada en la cual no están bajo el dominio de Dios. Una de las cosas impresionantes sobre el sistema planetario es que cómo ese hermoso sistema está controlado de una forma tan detallada, tan minucioso, de que los mismos asteroides, a pesar de su velocidad, los cometas, a pesar de su velocidad que también tiene, no se chocan entre sí. Los asteroides, los cometas, no chocan con la Tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado en una forma tan especial de que ellos se sujetan justamente a la obediencia a Dios. Es una de las cosas de que Dios ha creado. La evolución. El creacionismo no tiene explicación cómo es que el sistema planetario se creó. Ellos dicen que fue creado justamente por una explosión que le llama la teoría de la Big Bang o la teoría de la brecha. Algo que no tiene prueba. Pero una de las cosas es que se dijo, un comentarista dijo de que es tan perfecto el sistema planetario de que solamente eso habrá sido creado por un ser. Pero no me menciona el nombre. Pero yo puedo decir, y yo creo que muchos acuerdan conmigo, el único ser que pudo haber creado tan a la perfección, solamente Dios. Y Dios pone, justamente, Isaías pone como testigo a los cielos. Le dice, oíd cielo y escucha tu tierra. A su creación pone como testigo de lo que el hombre hace. Y le dice, porque habla Jehová. Cuando Dios habla, todos escuchan. Cuando Dios habla, hay temor. Temor. Porque es la voz de Dios. Es la voz del Supremo. Y pone como testigos a estas dos creaciones, los cielos y la tierra. Y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué triste es ver que como Dios, con tanto amor, con tanta misericordia, Dios crea un pueblo, el pueblo de Israel. Desde Egipto lo saca tan bendecido. Dios lo hace pueblo, lo saca, pero con riquezas. No lo saca con mano vacía. Y cuando dice crié hijos y los engrandecí, es porque ellos salieron bendecidos. Los egipcios dicen que cuando estaban saliendo, les daban proles a los hebreos. O sea, les daban oro, les daban plata, les daban muchas cosas. Eso es lo que Dios hacía con su pueblo. Y no solamente, sino que aparte que Dios había prometido, dándole una tierra donde fluye leche y miel. Y cuando dice la Biblia que una tierra donde fluye leche y miel, se refiere de una tierra que da muchos frutos. Una tierra en la cual no iba a padecer el pueblo de Israel. Ese es el amor de Dios. Cuando Dios llama a uno de sus hijos, Dios lo llama con un propósito. Pero Dios nunca lo va a llamar con la mano vacía. La Biblia dice de que Dios siempre va a acompañar y siempre va a bendecir a sus hijos, porque es Dios de misericordia y de amor. Ese es uno de los atributos de Dios, de bendecir a sus hijos. Y es por eso que cuando Dios saca a Israel, lo saca con bendición, porque Él lo que promete, Él lo cumple. Dice la Biblia que Él no es Dios, perdón, Él no es hombre para que mienta. Él cumple, y Él cumplió, porque Él le dijo a Abraham, le dijo a Isaac y a Jacob que su descendencia iba a ser bendecido. Y eso es lo que hizo Dios. Pero sin embargo, este pueblo comenzó a crecer y se comenzó a apartar. Por eso dice que hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Qué triste. Saber de que ver la maravilla de Dios, ver la bendición de Dios, se apartan de Dios. Un pueblo que no le faltó nada durante 40 años en el desierto caminando. Dice la Biblia que aún su calzado no se desgastaron. Su ropa no se polillaron porque Dios los protegía. Cuando ellos pedían carne, Dios les daba carne. Cuando pedían agua, Dios les daba agua. Ese es el amor de Dios. Y aún así tiene esa tierra,
ellos no supieron agradecer a Dios, sino al contrario, se rebelaron. Y es la misma situación que hoy en día vivimos. La realidad de Israel es un tipo de hoy en día que mucha gente, a pesar que no nos merecemos la bendición de Dios, sin embargo Dios nos sigue bendiciendo. Tú y yo no nos merecemos la bendición de Dios. Y debemos analizar por qué. Yo me merezco aún la vida, yo me merezco una casa, me merezco alimentación en este tipo de pandemia. No nos merecemos, no nos merecemos. Nadie se merece nada de Dios, porque todos somos malos y perversos. Pero Dios es misericordioso. Y a pesar que tenemos la Biblia, aún nos seguimos apartándonos de Dios, poniéndose excusas. ¿Cuántas familias hoy en día, no juzgo, no sé cómo están, pero son pocos las familias que se reúnen en los hogares a estar un momento de compartir la Biblia? ¿Sabes? Una de las cosas que si Dios ha permitido esta pandemia es porque Dios, yo siempre he dicho estudiando, esta pandemia no es tanto como un castigo de Dios. Yo creo que Dios quiere enseñarnos para ver cuál es el verdadero corazón del cristiano. Dios está cansado de la religiosidad. Muchos cristianos vamos a la iglesia, a nuestras Biblias. Quizás delante del pastor, delante de los hermanos, estamos aparentando ser buenos cristianos. ¡Wow! ¡Qué familia! Los admiro, los respeto. Mira cómo van. Pero la pregunta es, ¿y cómo estamos en casa? ¿Cómo nos estamos comportando en casa? No me refiero por discusiones, es otro tema. ¿En casa te preocupas de leer la Biblia en familiar? Ahí se ve el verdadero cristiano. No es tanto esta pandemia de la fe, porque todos cristianos tenemos fe en Dios. Pero ¿cómo estamos reuniéndonos? Hoy en día tenemos muchas noticias base a que hay muchos contagiados. Nos estamos reuniendo para orar en familia. Tenemos que meditar. Es lo que Dios justamente ve, el corazón. No tanto el corazón individual, sino el corazón familiar. La responsabilidad que tiene el varón en el hogar. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Todo varón tenemos una responsabilidad. Ser cabeza no significa ser jefe, sino ser un líder responsable. Y eso lo tenemos que tener. Lo que Dios busca justamente es la obediencia. Sin embargo, este pueblo, a pesar de que fueron bendecidos, se rebelaron contra Dios. Se rebelaron. Fueron entre los ídolos. Adoraban ídolos. Ya no buscaban de Dios. Y aún Dios, mira lo que dice por el profeta Isaías, versículo 3. Hace una comparación, dice, el buey conoce a su dueño. Dice, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dos animales de carga. Dos animales que en esos tiempos animales solamente lo usaban para trabajar en el campo. Pero sin embargo, dos animales humildes, simples animales, que si se puede decir, sin embargo tenía mejor conocimiento hacia Dios. Porque dice, el buey conoce a su dueño. ¿Sabes? Una de las cosas que yo recuerdo cuando estaba en el norte, siempre veía caminar a un burrito por la cuadra donde yo vivía con en la casa de mi tío. Y primero lo veía con su amo yendo al mercado porque llevaba cosas. Pero después el burrito se iba solo, caminaba. Pero todos los días veía yo eso, esa imagen. Y yo digo, ese burrito se puede perder. Pero no, porque él conocía perfectamente el camino de su amo. Sin embargo, este animal conoce perfectamente dónde tiene que llegar. Conoce a su amo perfectamente. Pero sin embargo, el ser humano, la humanidad, no hemos olvidado quién es nuestro amo. No hemos olvidado quién es nuestro Señor. Estos animales, a pesar que siendo un animal, tiene mejor conocimiento. Y dice no solamente siendo el asno, sino también el pesebre del Señor. Dice, conoce al Señor. Pero la clave es justamente acá. Israel no entiende
mi pueblo no tiene conocimiento. Uno de los problemas que existe o que siempre ha existido en toda la historia de la humanidad es la falta de conocimiento hacia Dios. Es la falta de buscar a Dios. Teniendo la palabra de Dios en la mano, no estamos buscando a Dios. No aprovechamos de conocer a Dios. Y solamente estamos buscando a Dios cuando hay un peligro o cuando hay una tragedia. Recién estamos buscando a Dios. Tenemos la pandemia hoy en día. Como la gente aclama. Y es también es bueno que aclamemos a Dios. Pero ¿qué pasa después de la pandemia? Nos olvidamos de Dios. En el terremoto de 2007 fue, ¿no? Terremoto de 2007. Cuando yo vivía en Lima. Mucha gente salía de sus casas. Se arrodillaban en medio de la pista aclamando a Dios. Y en ese momento aclamamos a Dios. Pero cuando pasó el terremoto, se olvidaron de Dios. Qué triste, verdaderamente. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque no hay conocimiento de Dios. El profeta Oseas claramente dijo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios fue castigado porque es aparte de Dios. Por falta de conocimiento, que hoy en día estamos viviendo una situación crítica, porque estamos apartados de Dios. No buscamos de Dios como debe ser. Solamente queremos usar a Dios, sorprender a Dios. Buscar a Dios cuando nos conviene. Qué triste. ¿Dónde está nuestro amor hacia Él? ¿Dónde está ese compromiso que una vez nosotros hemos tomado de decir, Señor, yo te quiero servir? Señor, yo te amo. Qué pena, nos olvidamos rápidamente sobre esa promesa que hemos hecho un día. Nos olvidamos rápidamente. Israel se olvidó rápidamente de todo lo que Dios había hecho por ellos. Por eso ahí dice el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Qué triste, dice, dejaron a Jehová, provocaron su ira al santo de Israel. Y eso es lo que pasa hoy. Hemos provocado la ira de Dios, de tanta maldad, tanta injusticia. Y a pesar de las circunstancias que vivimos, sigue viviendo injusticia. Gente que se aproveche de la situación. A pesar que no hay trabajo, a pesar que hay más enfermo, todavía hay gente que todavía sigue viviendo en la corrupción. Y mira lo que dice. Estamos viviendo la etapa de Israel. Estamos provocando la ira del Dios, del Santo Israel. Estamos volviéndonos atrás justamente por nuestra carnalidad, por nuestra maldad. Y muchas veces nosotros como cristianos también estamos volviéndonos atrás. ¿En cómo? En no leer la Biblia, en no orar. Es importante leer la Biblia, orar. Es importante de buscar a Dios en estos tiempos. Es importante que nosotros cada día busquemos a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos da la vida, a ese Dios que nos da la salud, a ese Dios que nos da un hogar, a ese Dios que nos alimenta. Tenemos que buscar que hay de Dios. Qué triste, es verdad. Cuando hablamos de la Biblia, siempre hablamos de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo desobediente, un pueblo malagradecido. Pero la pregunta es, ¿y qué hay de nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos buscando verdaderamente de Dios como debe ser? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Qué es lo que Dios te pide? Solamente pide una cosa. Obediencia a su palabra. Leer su palabra. Orar. Dejemos de justificaciones. Dejemos de buscar las cosas materiales. La otra vez puse a ver una noticia sobre una científica china que habló. Me causó mucha admiración. Y solamente dije, Señor, tú sabes lo que está pasando y lo que va a pasar. Tú conoces el propósito.
Y todo es justamente ¿por qué? Porque dejamos a Dios, provocamos la ira de Dios. Simplemente ¿por qué? Por nuestras malas acciones. Nuestras malas acciones. Debemos buscar siempre a Dios. En el libro de Isaías, Dios nos da. Dios nos da justamente una salida. Mira lo que dice justamente el versículo 16. Mira lo que Dios nos pide. Quiero terminar con esto. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Dios nos está dando una oportunidad. Dios nos está dando justamente que nosotros podemos recapacitar. Dios te dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. No hay nada que se pueda ocultar delante de Dios. No hay nada que podemos justificar de decir, Señor, no puedo escucharte. Señor, no puedo leer la Biblia. Señor, estoy ocupado. No hay justificación alguno. Dios te dice, dejad delante de mí. Mis ojos están sobre ti. Yo estoy mirando, conozco tu pensamiento, conozco tu caminar, conozco tu vida. Dejad atrás. Y dice, aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y acá está la clave que dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. Qué maravilloso es lo que Dios nos da, esa oportunidad de que nosotros podamos volver con Él. Qué maravilloso que el mismo Dios nos está dando la oportunidad, a pesar que no nos merecemos. Dios nos dice, estemos a cuenta, busquen de mí. Y sin importar cuál ha sido tu pecado, sin importar cuál ha sido tu situación, déjalo, yo te limpiaré, yo te perdonaré. Juan, 1 de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestro pecado y toda maldad. Él está dispuesto a limpiarnos, Él está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando, si tú dejas la iniquidad y decir, Señor, perdóname, aquí lo más, hoy quiero buscarte, hoy quiero seguirte, hoy quiero ponerme a cuenta contigo, quiero empezar una nueva vida. Y empecemos una nueva vida, empecemos de estudiar la palabra de Dios, empecemos de orar. Dios te dice, Dios nunca va a atentar contra la naturaleza humana, contra el libre albedrío. Dios te da la oportunidad, pero Dios también te dice, versículo 19, si queréis y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Y si no queréis, y si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho. Nosotros, tú y yo, tenemos una decisión de escoger. Seguir con nuestra iniquidad, seguir con nuestra rebeldía, seguir de que Dios ponga sobre nosotros, su ira sobre nosotros, o querer que Dios te siga bendiciendo, te siga protegiendo. Tomemos una decisión en esta noche, en este día. Es momento de decir, Señor, perdóname, basta ya. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero buscarte. Empecemos una nueva vida de santidad y consagración a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Todopoderoso eterno. Señor, en este día te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor,